buenas noches, queridas hermanas, amigas en Cristo Jesús. Sean bienvenidas a este curso Enfrentando con Fe esas diversas emociones que hemos venido tratando a lo largo de estos sábados en los que nos hemos venido reuniendo. Hoy, pues vamos a hablar de un tema súper interesante, súper importante, que nos ayuda a sanar en nuestra parte emocional, especialmente por aquellas situaciones, por aquellas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y que han generado en nosotros un sentimiento de culpabilidad, de dolor interno, por quizás habernos equivocado en esa decisión. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Quiero invitarte a que puedas tomar atención a esta enseñanza que hoy hemos preparado para ti, querida mujer. Vamos entonces a iniciar la presentación de la pantalla. El día de hoy, como les compartía, vamos a ver venciendo la culpa desde la fe. Como toda clase que iniciamos los días sábados, tenemos una oración repetitiva, una cita bíblica y una palabra de afirmación que nos acompaña a lo largo de todo el curso. La oración repetitiva para el tema de hoy es: confío en tu misericordia, Señor. Recuerda que esta oración repetitiva tú la puedes hacer mientras haces tus quehaceres diarios, mientras estás en el trabajo, mientras haces tus labores en casa, barrer, cocinar, planchar. Lo ideal es que constantemente vayas educando tu mente con palabras positivas, con frases bíblicas que te ayuden a experimentar el inmenso amor, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. ¿Esto con qué objetivo? De poderte sacar de esos pensamientos centrados en esa emoción que daña y lastima tu corazón. Entonces, la oración repetitiva es: confío en tu misericordia, Señor. Y esta oración repetitiva tiene fundamento bíblico en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero aconsejarte en esta noche. Al inicio del curso te habíamos pedido unos post-it, unos cuadraditos que traen pegamento, que los pudieran ubicar en algunas zonas, áreas, sobre todo donde tú frecuentas constantemente, tu habitación, de pronto quizás sea la cocina, el comedor, y puedas ahí escribir cada una de las oraciones repetitivas que hemos venido trabajando a lo largo de los días sábados. ¿Por qué? Porque tu mente va a conectar directamente con esa oración repetitiva y va a estar centrada en ello, más no en aquellos pensamientos de culpa o de dolor. La palabra de afirmación que nos ha venido acompañando a lo largo de los sábados es: nada es para siempre. Nunca lo olvides, nada es para siempre. Vamos a iniciar definiendo qué es la culpa. La culpa es una sensación de responsabilidad por haber hecho algo mal o incorrecto. ¿Sabes? Se genera en ti esa sensación de responder frente a un hecho, frente a una acción, frente a una decisión que quizás bajo tus criterios no están dentro de los parámetros correctos, sino por el contrario, incorrectos. Esa es una primera definición. Otra definición es un sentimiento que surge precisamente en el corazón cuando percibimos que hemos fallado, que hemos violado una norma o causado daño a una persona. Mira, quiero explicarte un poquito la diferencia entre sentimiento y emoción. La emoción es algo pasajero, es algo que a medida que tú vas tratando con ello y sabes gestionarla, pues va desapareciendo. Sin embargo, un sentimiento es una emoción que ya se instala dentro de tu corazón. Entonces, para muchos, la culpa es más que una emoción, es un sentimiento.
que va a surgir cuando percibimos, cuando creemos, cuando imaginamos que hemos fallado, violando alguna norma o causado daño a una persona. Aunque este sentimiento no solo puede ir desde el punto de vista de una percepción, sino que puede ser una realidad. Hemos cometido un error. Por lo tanto, en algunas ocasiones, cuando no manejamos esto, la culpa puede convertirse en algo destructivo si no la tratamos correctamente. Para otros científicos, estudiosos, dicen que simplemente es una emoción, pero no una emoción simple, sino una emoción profunda y compleja que podemos experimentar cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces, es entendible que es un sentimiento que no se aísla, sino que muchas veces es una carga que podemos arrastrar hacia la autocrítica destructiva, la tristeza profunda e incluso la desesperación. Entonces, es importante que tú te des cuenta de este punto, ¿no? No solo se trata de un sentimiento aislado, de algo que está por ahí perdido en el universo de tus sentimientos o de tus emociones, sino que es una carga que muchas veces nosotros llevamos sobre nuestro hombro y que nos conduce ¿a qué? A la autocrítica destructiva, a una tristeza profunda e incluso a caer en desesperación. Por ello es importante entender las causas de la culpa y aprender a abordarlas. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a sanar y a restaurar esa paz interior que nosotros perdemos a raíz de esa situación realizada, de esa gestión que nosotros hicimos y que generó en nosotros ese sentimiento de culpabilidad. ¿Cuáles son las causas de la culpa? La culpa está muy asociada a lo que es la toma de decisiones, la decisión personal. A lo largo del día, nosotros tomamos una y mil decisiones, desde que despertamos, y decisiones a veces simples, sencillas. ¿Qué ropa nos vamos a colocar? ¿Qué color de vestido? ¿Qué color de zapatos? ¿Cómo me voy a hacer el peinado? Pues son decisiones sencillas que no tienen una mayor repercusión en el mundo exterior, ¿verdad? Sin embargo, las decisiones pueden ir a un grado de complejidad mayor, donde ya no solamente me afecten a mí como persona, sino también al entorno que nos rodea. Cuando tomamos decisiones a la prisa, aligerados o sobre todo en un momento de ofuscación o de enojo, solemos equivocarnos en la toma de la decisión, ¿verdad? Y esto definitivamente nos va a llevar a perder esa paz, esa serenidad interior. Es importante por eso que cada uno de nosotros pues podamos pedirle el auxilio del Espíritu Santo cada vez que tengamos que tomar una decisión. Clamarle de rodillas, suplicarle que venga en nuestro auxilio y nos permita tomar decisiones correctas basadas principalmente en la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Muchas veces nosotros sentimos culpa porque sabemos que hemos hecho algo que no es correcto, ya sea por ignorancia, por debilidad humana o una elección consciente. Miren, nosotros muchas veces caemos en culpa porque elegimos algo incorrecto, por varias razones, quizás por ignorancia, porque no conocíamos quizás la consecuencia que podría traer esa decisión tomada. También puede ser por debilidad, ¿verdad? Humana, es decir, porque definitivamente nos dejamos llevar por un impulso del corazón y nos equivocamos. O de repente porque fuimos conscientes de lo que estábamos decidiendo y pues también aceptamos la consecuencia de ello. Entonces, la principal causa es precisamente esas decisiones equivocadas.
esas decisiones que tienen una consecuencia, esas decisiones que muchas veces van en contra de nuestros principios, de la ética cristiana o de las normas establecidas por Dios. A veces solemos, como personas, como seres humanos, elegir lo que es fácil, lo que nos satisface temporalmente, lo que consideramos que es rápido, inmediato, y luego nos damos cuenta que esa decisión que fue tan fácil, tan rápida de tomarla, nos hizo un gran daño, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Por eso es importante, queridas hermanas, que nosotros miremos el poder de las decisiones. Cuánta implicancia tiene en nuestra vida personal, pero también en la vida de las personas que amamos. A lo largo de nuestro caminar misionero, hemos podido conocer a una cantidad de personas que llevaban sobre su espalda el peso de una culpa. Les comparto, porque no está dentro del curso, y eso fue hace mucho tiempo atrás, sin decir nombres. Conocí a una mujer que llevaba sobre sí el peso de una decisión de su juventud. Habían pasado ya más de 25 años de esa decisión. Sin embargo, esa decisión que tomó cuando era joven marcó el presente en el que se encontraba. Y esta mujer no era feliz. Esta mujer sentía un gran temor de entrar a lo que son las iglesias, a postrarse delante del Santísimo. Se sentía más que temor, pues ella llegó a nosotros porque sentía miedo, temor a entrar a las iglesias, pero en realidad, después del acompañamiento que tuvimos con ella, descubrimos que en sí no era temor ni miedo, era sentimiento de culpa de haberle fallado al Señor. Tomó la decisión en la etapa de su juventud de practicarse un aborto. Y había un sentimiento de culpa tan grande, que no le permitía acercarse a la infinita misericordia del Señor. Por eso es importante que nosotros, sea cual sea la decisión que tengamos que tomar, siempre pidamos el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. Otra causa de ese sentimiento de culpa es cuando hemos herido a otros, ¿verdad? No somos perfectos, todos tenemos errores. Y la culpa también puede surgir cuando hemos hecho daño a otras personas, ya sea de manera intencional o no, ya sea a través de palabras hirientes, de actitudes egoístas o acciones que van a afectar a los que más amamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la culpa? Simplemente es un recordatorio de que nuestra relación y nuestra responsabilidad con los demás son importantes. El sentimiento de culpa por haber lastimado a otra persona suele robar la paz interior, ¿verdad? Y a veces, como siempre lo digo en muchas de las enseñanzas, las personas a las que comúnmente herimos son a las que más amamos, porque quizás las tenemos cerca, porque tal vez creemos que porque nos tienen mucha confianza, aprecio y amor, nos van a perdonar, pero a veces hay acciones y actitudes que marcan la vida de la otra persona o que tienen una repercusión y una consecuencia en esa persona que nos hace un profundo daño al corazón. Esta causa yo la veo muy común, o sea, muy repetitiva en aquellas familias donde son más de 2, 3, 4 hermanos y donde hay un problema de herencia de por medio, ¿verdad? Hermanos que han crecido juntos por años, por décadas, que siempre se amaron, se quisieron, cuando se enfrentaron frente a la herencia, todo ese sentimiento terminó. Y qué gran culpa queda para aquellos que quizás consciente o inconscientemente tomaron decisiones equivocadas respecto a este punto. Otra causa de la culpa es no cumplir con nuestras expectativas.
A veces la culpa puede derivar de una autoexigencia, ¿verdad? Nos sentimos culpables simplemente porque no cumplimos con las expectativas que tenemos de nosotros mismos o por no haber alcanzado nuestras metas. Esto es común, sobre todo cuando vivimos con un sentimiento de no ser lo suficientemente buenos. Nos autoexigimos. Y cuando no cumplimos nuestras propias exigencias, caemos en un sentimiento de culpa. No lo hice bien, no lo logré, no soy capaz, porque nos ponemos metas tan altas que sobrepasan nuestra capacidad humana, que definitivamente hasta caemos en sentimientos de autocomiseración y lástima de nosotros mismos. Y también esto de no cumplir nuestras expectativas a veces surge también de querer caer bien a todas las personas y no cumplir las expectativas que esas personas esperan de nosotros. Y nos sobreexigimos. Y cuando no logramos alcanzar esas expectativas, definitivamente caemos en sentimientos de culpa. Otra causa de la culpa es la falta de perdón. La culpa puede también ser el resultado de no habernos perdonado a nosotros mismos un error cometido en el pasado o una situación o una decisión tomada. A veces nosotros nos transformamos en nuestros verdugos, en nuestros propios jueces y nos quedamos en el siglo de la autoacusación. No necesitamos que personas de afuera nos señalen, nos juzguen por nuestra debilidad. Somos nosotros mismos quienes con nuestra rigidez nos condenamos. Nos condenamos. Y aquí es importante abrir nuestro corazón al perdón y a la restauración. Entonces, esto es algo que debemos tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones de la culpa en una persona? Las personas que sienten culpa a menudo muestran ciertos signos fácilmente detectables, sobre todo cuando ya durante varios años pues hemos ido acompañando a personas, a hermanos. Ya se nos es fácil identificar, ¿verdad? Esos signos, tanto en su comportamiento como en su estado emocional. Algunas de estas manifestaciones son sentimientos de tristeza o desesperanza, que también pueden confundirse con depresión, porque recuerden que uno de los síntomas alarmantes precisamente de la depresión son esos sentimientos de tristeza y de desesperanza, pero también se siente en una persona que lleva culpa sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque consideramos que no merecemos ser felices o estar en paz, porque ese error cometido está ahí, como un verdugo con su látigo, latigando, latigando nuestro corazón. Y eso nos lleva ¿a qué? A la tristeza y a pensamientos como, ¿por qué lo hice? No lo debía hacer. ¿Por qué tomé esta decisión? Eso genera en nosotros hasta desesperanza. Junto con ello, otro signo alarmante y fácilmente reconocible es el autoaislamiento. Las personas culpables que sienten culpa en su corazón suelen aislarse, se retiran de los demás, temen ser juzgados porque ya ellos mismos se han condenado y entonces temen que el entorno también los juzgue y que no merecen el apoyo ni el amor de los demás. Cuando uno comete un error, a veces, sobre todo cuando es por lastimar a un hermano, a alguien cercano, lamentablemente sentimos que no merecemos el apoyo de los demás, ni mucho menos el amor que provenga de ellos. ¿Qué otra manifestación hay de la culpa? Situaciones de angustia o ansiedad. Y aquí es importante que nosotros nos podamos detener. Si se van dando cuenta, todos los temas tienen cierta relación y cierta conexión. Habíamos hablado que en depresión, en ansiedad, habían factores desencadenantes.
Y quizás uno de los factores desencadenantes de esas dos grandes enfermedades mentales como es la depresión, las crisis de ansiedad, sea la culpa. Porque la culpa precisamente nos lleva a la angustia, nos lleva a la ansiedad, ¿verdad? Es un común factor desencadenante. ¿Por qué? Porque la persona se siente culpable, puede que esté preocupada todo el tiempo por las consecuencias de esas acciones y por el daño que pudieron haber causado. Entonces, están atentos, están como vigilantes de todas las consecuencias que puede venir de esa decisión mal tomada que lo llevó a un sentimiento de culpa. También otra manifestación de la culpa es el perfeccionismo. Algunas personas suelen intentar compensar la culpa siendo excesivamente perfeccionistas, queriendo arreglar todo de manera extrema y sintiendo que nunca son lo suficientemente buenos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en muchas ocasiones nos ha sucedido esta realidad, ¿verdad? Nos sentimos que nunca vamos a lograr ser realmente buenos. Intentamos arreglar las cosas y buscamos la perfección en todo para no volvernos a equivocar. Y somos autoexigentes, ¿verdad? Y esto nos lleva precisamente a la autocrítica excesiva, ¿verdad? La persona que tiene culpa suele ser muy dura consigo misma. Constantemente se está criticando, incluso cuando ya ha pedido perdón o ha corregido su comportamiento. Sí, yo fui la culpable, yo hice mal, y a pesar de que ya se le perdonó el error cometido, la persona aún mantiene sobre sí ese terrible peso de la autocrítica excesiva. ¿Qué consejos prácticos podemos compartir contigo en esta noche para poder vencer la culpa? Vamos a ver, ¿verdad? Primero, aceptar la responsabilidad. Ese es un primer punto. Cuando tú tomas una decisión y cometes un error, lo primero que tienes que hacer para que ese sentimiento no se instale en tu corazón es aceptar la responsabilidad. Es reconocer que hemos cometido un error y asumir nuestra parte en la situación. Pero esto no implica el castigarnos, sino simplemente ser honestos con nosotros y con Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos esta primera etapa de aceptar la responsabilidad, tenemos del 100% del camino más del 60% recorrido, el aceptar la responsabilidad. Lo segundo es pedir perdón, sobre todo cuando hemos dañado a otros. Esto implica que nosotros desarrollemos la virtud de la humildad y la disponibilidad para restaurar la relación. El perdón de los demás puede ayudarnos a liberarnos de la culpa, pero el perdón de Dios es lo más importante. A veces quizás me puedas decir, bueno, la persona no me quiere perdonar, pero mira, lo más importante es ese perdón que tú llevas desde tu corazón. Tú ya lo hiciste, tú ya pediste perdón. Y a veces no es necesario acercarse a la persona. Si se puede y se da la posibilidad, qué bueno, el perdón es una decisión. Yo decido hoy, por mi bienestar emocional, perdonar. Hay personas que llevan 5, 10, 15 años llevando sobre sí el peso del rencor, del resentimiento, y no son libres. Entonces es importante pedir ese perdón, pero no solamente a los que hemos dañado, sino a nosotros mismos. A veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, nos lastimamos y nos herimos considerablemente. A veces no es otra persona la que hay que perdonar, sino a nosotros por un error cometido. Como les compartía yo la historia de aquella hermana al principio del tema.
Pero también es bueno buscar el perdón de Dios, ¿verdad? Porque con el perdón de Dios creo que podemos superarlo todo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios misericordioso, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Nos recuerda la cita bíblica que hemos colocado como respaldo de la palabra de afirmación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque donde abunda la miseria, sobreabunda la gracia. Es importante reconocer este atributo grande que tiene Dios, su misericordia. Él le reveló a Santa Faustina, que fue la secretaria de su misericordia, que ni aun el pecador más empedernido tema acercarse a la fuente de su amor. Entonces, queridas hermanas, pues, ¿qué más nos queda sino acudir y correr a los pies de Dios pidiendo y clamando su misericordia? No quedando viendo, contemplando nuestra miseria, nuestro dolor, nuestro pecado, nuestro error, sino levantar nuestros ojos al poder misericordioso de Dios. Otro consejo práctico que ya lo he dicho, perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos. Y el último es vivir en el presente. La culpa puede llevarnos a quedarnos atrapados en el pasado, en lo que no hicimos bien. Es importante aprender a vivir en el presente, en el hoy, a enfocarnos en las oportunidades de cambiar y mejorar. Cada día es una oportunidad que nos da Dios para ser personas distintas y diferentes. Recordemos, vivir en el pasado, quedar atrapados en el pasado por una culpa que hay en nuestro corazón, nos puede llevar a vivir en un sentimiento de profunda tristeza, aislamiento, que si no los controlamos, nos van a conducir a la depresión. Ahora miremos la culpa desde la fe. ¿Cómo nos ayuda la fe a superar la culpa? Recordemos, y lo hemos venido hablando en todos los temas, la fe en Dios es clave, es esencial para liberarnos de la culpa o de cualquier emoción que nos está dañando, que nos está robando la paz interior. Cuando la culpa es mal gestionada, puede destruir nuestra paz y nuestra relación con Dios. Pero recuerde, queridas hermanas, que la fe nos recuerda que a través de Cristo tenemos perdón, tenemos gracia y tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Esto no lo olvides, son tres cosas importantes. La fe siempre nos va a recordar que en Cristo tenemos perdón. No importa cuán grave haya sido el pecado, la falta, el error cometido, la decisión equivocada. En el Señor siempre vamos a encontrar el perdón, los brazos abiertos que nos van a acoger para experimentar la misericordia de Dios. La fe también nos lleva a través de Cristo a creer que contamos con su gracia, con su benevolencia, con su misericordia y que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada día es un nuevo comenzar. Desde el punto de vista de la fe, podemos decir que la cruz es un instrumento maravilloso de perdón. Cuando nosotros contemplamos esa cruz, nos vamos dando cuenta que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue porque nos amaba. Y allí, en ese sacrificio, quedó clavada nuestra culpa, para que nosotros pudiéramos ser libres de cualquier condena y de cualquier vergüenza. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo te pregunto a ti, hermana, en esta noche, si el Señor no te condena, ¿por qué tú sí lo haces? ¿Por qué eres tan dura y tan cruel contigo misma?
Otro punto importante que recordar desde la fe es el poder restaurador de la gracia de Dios. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier sentimiento de culpa. La gracia es la presencia misma de Dios en tu vida, acompañándote. Y esa gracia y esa presencia es lo único que nos basta. Y es más poderosa que cualquier culpa, porque Jesús, su presencia misma, tomó y asumió ese error cometido. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas están siendo hechas de nuevo. Porque en Cristo Jesús podemos ser transformados, podemos ser liberados de culpa y podemos comenzar de nuevo. ¿Qué personaje bíblico nuevamente se hace presente? Aquí está nuevamente el rey David. Rey David ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver en otra etapa, ¿verdad? Este hombre supo enfrentar la culpa y la superó. La superó de una manera muy especial. En el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12, narra cómo David cometió muchísimos errores. Uno de ellos, que fue terrible, tremendo, cometió adulterio con Betsabé, que era esposo de Urías, y no contento de eso, lo mandó a matar. Cuando el profeta Natán se le enfrentó y le dio a conocer su pecado, David enfrentó una gran culpa, una gran culpa. Pero aquí viene la lección. David no se quedó contemplando su gravísimo error, sino que corrió a los mejores brazos, a los brazos misericordiosos de Dios. Y por eso en su salmo, en el Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros leemos todo el Salmo 51, es un salmo riquísimo de un hombre que reconoce que falló, pero que al mismo tiempo se apoya en la infinita gracia de Dios. Descubrió el Señor que Dios perdona y restaura y que solo en Él uno puede encontrar la paz. Podemos concluir en esta noche que la culpa no tiene por qué ser una carga que arrastramos toda nuestra vida. A través de esa fe en Jesucristo, nosotros podemos ser liberados de ella, perdonados, restaurados. Miren el poder de Jesús en aquella cruz. Y sigamos el ejemplo de David y aprendamos a arrepentirnos sinceramente, a pedir perdón y a recobrar esa paz perdida por ese sentimiento de culpa. No importa cuán grande haya sido el error, más grande es la misericordia de Dios. ¿Qué ejercicios tenemos para esta semana? Quiero que me pongas atención en esto. Cada día, mírate al espejo. Si quieres, lo haces temprano, lo haces en la noche. Y di a tu corazón, mirándote al espejo, no tengo culpa. Jesús ya pagó por ella. No tengo culpa. Jesús ya pagó por ella. Te sigo invitando a practicar la respiración divina. Me lleno de Dios, de esa paz que perdí por la culpa y entrego a Dios esa culpa, esa decisión. Te invitamos también en esta semana a acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Qué salmo leeremos? El Salmo 51. Hay una tremenda riqueza allí, querida hermana. Es importante que podamos cumplir con nuestros deberes. En esta semana, las alabanzas que vamos a escuchar tienen que ser alabanzas que nos lleven a experimentar la inmensa misericordia de Dios. Muy bien, queridas hermanas, hemos visto el contexto teórico de toda
esta emoción, de todo este sentimiento, dependiendo del autor, de hacia dónde nos aboquemos, si el sentimiento es emoción. Para mí es un sentimiento porque el que habla de emoción dice que es algo profundo, ¿no? Entonces ya se va transformando en sentimiento. Entonces, trabajemos en estos ejercicios que les he compartido en esta noche y ahora pues los micrófonos están abiertos para que puedan hacer sus preguntas para ver si tienen alguna duda, si quieren compartir algo. Con mucho gusto vamos a estar atentos. Amén. Hermanita Sandrita, buenas noches. Hermanas, buenas noches. Buenas noches, hermana Berito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Hermanita, le quería preguntar si el enojo es parte de la culpa. Mm, puede ser un signo, puede ser un síntoma de una persona con culpa, pero no es lo mismo. El enojo es otro tipo de emoción que puede tener otras causas, ¿no? Pero puede ser considerado como algún síntoma de la culpa, porque a veces cuando nosotros no nos logramos perdonar algo, vivimos como personas enojadas, amargadas, resentidas con la sociedad, pero sobre todo con nosotros. Ujú. Gracias, hermanita. Ya, mi hermana Berito, gracias a usted. Liliana, Dios le bendice, buenas noches. Vi que abrió también su micrófono. Qué alegría tenerla hoy con nosotros también. Gracias, hermana Sandra. Sí, gracias a Dios que me pude conectar el día de hoy. Nada más quería darle gracias por las citas bíblicas que nos compartió hoy por el Salmo, porque pues sí, están, como dice usted, están llenas de riqueza cada una de ellas y pues nos van a servir para cada día, tenerlas ahí, leerlas cuando sentimos esos momentos de culpa, como usted lo mencionó en este curso del día de hoy. Y pues le agradezco porque sí, hoy tuve un día un poco difícil y me están ayudando bastante. Nada más es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Liliana. Le agradezco infinitamente su aporte, es muy valioso. Gracias porque también ese testimonio, el que podamos conversar, ayuda mucho a todos los que estamos aquí reunidos. Recuerden, la vida siempre va a poner frente a nosotros desafíos cada vez más grandes y mayores. Desafíos que van a conllevar el poder aprender a gestionar y a manejar nuestras emociones de una manera correcta, sobre todo aquellas que pueden conducirnos a llevar o aumentar el peso emocional que cada uno de nosotros llevamos, dependiendo muchas veces de nuestro temperamento, dependiendo muchas veces de cómo ha sido la historia de nuestra vida. No todos son iguales, no todas las que estamos aquí reunidas somos iguales. Cada una tiene una historia de vida, un trayecto, un camino recorrido, algunos con lágrimas, con sonrisas, con dolor, con tristeza, otros con gozo, con triunfos, con éxitos, o simplemente es una mezcla de todas estas realidades, ¿no? Y junto con ello, pues a veces solemos llevar esos sentimientos de culpa que arrastramos de años sobre nuestras espaldas, sentimientos que se enraizan, que se enclavan en nuestro corazón y no nos dejan vivir en libertad, que nos recuerdan un pasado doloroso como el que yo les comentaba y que no nos permite ser felices ni en el presente ni en un mañana. Por eso tenemos que romper esos sentimientos de culpa y el primer paso es reconocer, ¿verdad? A veces quizás no nos damos cuenta que tenemos esos sentimientos de culpa, pero somos autoexigentes con nosotros tratamos de ser siempre personas rectas y correctas frente a los demás, pero porque detrás de ello hay un escenario, un error cometido en el pasado, en el ayer, y que generó ese sentimiento de culpa y yo me autocastigo y me hago pagar un precio
siendo exigente, siendo perfeccionista, y eso definitivamente me lleva a la infelicidad. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hermana Sandrita, buenas noches. ¿Cómo está mi hermanita Lady? Qué bendición escucharla también, qué alegría tenerla con nosotros. Creo que salió de la... Ah, hermanita Lady volvió, gracias a Dios. Tiene su micrófono apagado. Ahora sí, mi hermanita Lady. Hermanita, quería compartirle que justo cuando usted estaba hablando y antes de que iniciara el curso, yo estaba pensando en todas las culpas que tengo. Y bueno, ahora último tuve, discúlpeme, me voy a extender. Ahora Es último tuve, suyo el micrófono, mi hermanita Lady, con toda confianza. de repente al escucharme las hermanitas, van a pensar que si Dios puede actuar en alguien que tiene tantas culpas como yo y que ha sido tan pecadora, también puede actuar en sus vidas. Y ahora último, bueno, tuve un diagnóstico primero inicialmente de cáncer y gracias a Dios no fue cáncer, pero cuando me lo dijeron, porque primero me dijeron que sí era hasta que la biopsia dio que no, yo me sentía muy en paz y muy tranquila porque decía, bueno, ya si es que el Señor me llama y yo voy a ir preparada y tengo tiempo de prepararme. Pero ya la última semana, cuando ya me iban a dar los resultados, no me entró miedo, nunca tuve miedo, pero tuve una culpa terrible porque pensaba que Dios me iba a sacar de mi familia porque no estaba siendo una buena madre. Y entonces ese sentimiento me comía y me comía hasta el final de mi vida, hasta el final de que me dieron la biopsia. Y cuando ya tuve los resultados, entonces entré recién en paz, ¿no? Y a raíz de esto, que sentí la culpa, estuve analizando mi vida y me di cuenta que yo cargo con muchas culpas desde que era muy niña, ¿no? Porque cuando yo era niña, fui abusada por distintas personas cuando estaba en mi niñez. Y yo cargaba con mucho odio hacia las personas que me habían, no llegó a ser violación, pero sí era como, uno queda como desprotegido. Y entonces me costó mucho, mucho perdonar. Hasta ahora lo comparto porque siento que ya mi corazón, como que ya se ha liberado. Y entonces las personas que tanto odié en mi vida, todas han muerto ya de una manera muy trágica. Y yo cargo con culpa porque siento que mi odio las mató. Y cuando voy a la misa de hermana Sandita todos los días, yo pido por ellas porque siento que yo las maté, o sea, que yo sentía tanto odio y que lo que les pasó, porque murieron de muertes muy trágicas, fue parte yo siento que fue a causa de tanto que odié a esas personas, ¿no? Y entonces pido por sus almas, ¿no? Y espero que cuando yo también sea llamada, estas personas vengan y me digan que están en paz, porque yo quiero llegar al cielo y saber que ellas también están en paz allá, o al menos en el purgatorio, ¿no? Y otra culpa que también cargo, hermanita Santita, es que cuando estuve viviendo en campamento minero, mi esposo y yo participamos de una misa, un pago a la tierra, que es muy común allá. Y nunca había participado de un pago a la tierra, todavía no éramos creyentes católicos como somos ahora. Y en aquella ocasión vino un brujo, me acuerdo muy que era el máximo brujo, algo parecido, a la casa en la que vivíamos y celebró una misa, una igualita, similar a una misa. Y le escuché y le dije, ¿usted está celebrando una misa? Y me dijo, sí, por eso esto es un ritual como de misa, me dijo. Y yo sabía porque alguna vez mi papá había participado de un pago a la tierra que llevan el feto de un animal, pero el Señor no sacó ningún feto de animal. El Señor sacó una hostia y tenía varias, y tenía sangre de misa, no, perdón, vino de misa. Y nos dio esa noche, nos dejó el vino, nos dejó plantas para el florecimiento, algo así fue. Y al día siguiente mi esposo y yo tuvimos una pelea muy grande,
porque nos entró como la culpa, el remordimiento, porque sentíamos que habíamos hecho algo muy malo en realidad. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, ya, no usemos, porque el Señor me dejó 3 hostias más y me dijo que tenía que tomar una por día y que teníamos que acabar el vino de misa y bañarnos con las hojas. Era como un ritual que había que cumplir. Pero como mi esposo y yo nos habíamos arrepentido, mi esposo me dijo, pon todo en una bolsa de basura y bótalo, y como que, o sea, queríamos como deshacer lo que habíamos hecho, pero ya lo habíamos hecho. Entonces yo tomé todo en una bolsa y lo fui a botar, y recuerdo que cuando fui a ver las hostias que me había dejado, que estaban en una bolsa Ziploc, una de ellas sangraba. Y yo dije, qué raro, porque esto pensé primero que era un hongo verde, y luego lo vi bien y era como sangre seca. Y yo no, o sea, no entendí, siempre había escuchado que decían que la hostia es el cuerpo de Cristo, pero yo, es como que uno escucha, pero no entiende, o no lo oye, o lo escucha y no lo escucha, como dice la Biblia, ¿no? Lo escuchaste, pero no lo entendiste, nunca lo entendí. Y entonces por un lado era negrito y por el otro borde era un verde, un rojo sangre bien fresquito. Y ahí sentí mucho miedo y todo lo agarré y lo boté en una bolsa más grande, y el vino olía a sangre también. Entonces, ya después de que lo botamos, nos fuimos a confesar. Después de esto, hermanita, yo me accidenté, pero ya nosotros habíamos, es que estábamos viviendo entre que íbamos de vez en cuando a misa y que de vez en cuando rezábamos el rosario, pero íbamos por el otro lado a buscar a brujos para que nos mejorara la vida. Y entonces, en el accidente que yo tenía que haber muerto, estoy segura que tenía que haber muerto, yo no morí y tampoco tuve ninguna quemadura, o sea, ningún corte, o sea, fue una cosa así providencial. Pero entendí que tenía que haber muerto porque nosotros habíamos cometido un pecado muy grave, pero la misericordia de Dios fue más grande. Y allí también empezó mi camino de conversión. Empecé a buscar por qué la hostia sangraba y no entendía, y ahí lo entendí. Y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora soy adoradora y voy a la adoración al Santísimo. Y yo creo realmente que Jesús está ahí porque yo lo he visto. No es, es como una culpa que cargo, pero también a la vez es una dicha para mí porque, o sea, a mí no me lo tienen que contar, ¿no? Yo lo vi, y es una culpa como una herida, ¿no? Como una herida que todavía está abierta y a la vez es como una dicha. Es muy extraño. Y otra culpa que también cargo, hermanita Sandrita, es que como yo he vivido en un campamento minero muchos años, allí también tuve que dejar de trabajar. Y esa es como una culpa, de un sentimiento de que dejé mi carrera, de que me dediqué a ser mamá y nada más. Y también esa es una culpa que cargo, ¿no? Y quizás al escucharme las hermanitas puedan entender que Dios nos ama, ¿no? Y que aunque sean muy rojos nuestros pecados, Él está actuando y quiere limpiarnos, quiere sanarnos, porque yo siento que Él viene y está limpiando todo lo que yo estoy cargando por dentro, y Él está ahí obrando en mí, ¿no? Gracias, hermanita. Hermanita Lady, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos parte de su vida, de su historia, que definitivamente a cada una de las que estamos hoy aquí reunidas, pues nos hace crecer en ese conocimiento de la inmensa misericordia de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, para nosotros que somos sus hijas, ¿verdad? Y mire, yo sé que es un proceso, es un trato de Dios que usted está recibiendo de parte de Él para poder ir soltando todos esos episodios de su vida que definitivamente marcaron su corazón. Aquí es importante que tomemos en cuenta varios aspectos. El primer punto es que quien nos culpa, quien nos señala, quien nos juzga, no es Dios, es el enemigo, porque esa es su misión, culparnos, señalarnos, juzgarnos. El Señor nos muestra misericordia, nos muestra amor. Y dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los transformaría en blancos como la nieve. Cuando uno hace ese paso del perdón, uno
va afiatándose de esas hermosas promesas de misericordia, donde dice, por ejemplo, que así como el rocío empapa la tierra, así es la misericordia de Dios para nuestras vidas. No importa cuán grande haya sido nuestro pecado, todos somos frágiles, todos somos débiles. Y yo les aseguro que si cada una compartiera su testimonio, nos daríamos cuenta de que verdaderamente de nuestra fragilidad, de lo que el ser humano es capaz de hacer y de realizar, como lo decíamos en algunos momentos por ignorancia, ¿verdad? Porque no sabíamos la magnitud del daño que nos podíamos hacer a nuestro espíritu, primeramente, ¿verdad? Porque estábamos rompiendo una ley espiritual. Entonces, ese quebrantamiento del espíritu es una sensación de dolor muy grande. Experiencias de nuestra vida, como las que vivió mi hermanita Lady en su niñez, y experimentar ese odio, ese dolor hacia esa persona que dañó su integridad física, emocional, ¿verdad? Y el enemigo aprovechó de esta realidad para sembrar un sentimiento de culpa. Pero hay algo que no debemos olvidar. Dice, el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas están siendo hechas de nuevo. Miren, este versículo tiene un tremendo impacto espiritual para quien lo asume y lo acepta como es. Quien está unido a Cristo, quien verdaderamente se adhiere al Señor en oración, en comunión, en una búsqueda constante de Él, el que se encuentra con Él, es nueva criatura. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que aconteció, quedó en el pasado. Somos nuevas criaturas. Y yo le aseguro a mi hermanita Leidicita que en medio de ese dolor, de esa historia, que muchas veces pudo llegar a generar amargura en su corazón, profundo dolor, Dios estaba tratando con usted para conducirla a este presente, a ser una mujer de adoración, a creer verdaderamente que en ese pedacito de pan está Jesús. Su presencia es real y Dios ya la perdonó. Dios ya restauró su vida. Ahora es importante que usted misma lo proclame. Usted ya fue perdonada. Jesús pagó un precio por esas debilidades, por todas las que cada uno de nosotros cometemos. Ya lo pagó en esa cruz por un inmenso amor. Y sintámonos, queridas hermanas, amadas por Él. Porque ¿por quién vino Jesús? ¿Por los sanos? Vino por nosotros, los pecadores, ¿verdad? Así que sintámonos alegres, dichosas, de que nuestro amado Jesús nos rescató y una vez rescatados, hizo de nosotros criaturas nuevas, criaturas nuevas. Y seguramente mi hermanita Leidicita, esas oraciones por aquellas personas que le han hecho tanto daño, tienen un efecto multiplicador mayor que quizás cualquiera de nosotros que oráramos por cualquiera otra persona que no nos haya hecho nada, ¿verdad? Sino que simplemente oramos por él. Usted ora por aquel que le hizo daño. Esa es una lección de vida. Qué difícil es para unos muchas veces hacerlo, orar por el que nos lastimó. Pero ese es el mandato de Jesús. Jesús mismo los dijo, ¿de qué sirve amar a los que nos aman? ¿Verdad? Eso lo hace cualquiera. Pero amar a nuestros enemigos, eso es cosa mayor. Y seguramente, como usted lo dice, mi hermana Leidicita, sus oraciones están permitiendo la purificación de esas almas también. No deje de orar por ellas, pero simplemente una oración, no porque la dañaron o la lastimaron, sino porque es una alma necesitada de la inmensa misericordia de Dios. Gracias, hermana Leidicita. Muchas gracias por su compartir. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia. Hermanita Sandrita, Mi hermana estaba Betty. escuchando a la hermanita Lady su testimonio, lo que nos ha contado. Y ella en algún momento dijo de que ella había dejado de trabajar por ver a sus hijitos y que ella también se sentía culpable de eso.
Yo le quiero decir a esta hermanita de que no debe de sentirse así, porque a veces tenemos que tomar una decisión para estar con nuestros hijos. Yo también tomé la decisión de no seguir trabajando por mi hijo mayor, no porque, ¿qué se llama? Claro que tenía que estar con él, pero tomé la decisión porque mi hijo había nacido con ciertas dificultades. Entonces yo he renunciado muchas veces en trabajar. Me ha tocado vivir una experiencia de casi, yo le puedo decir, de pobreza, porque mi esposo, él ha trabajado también en una mina y atacaron la mina los, pues no es, ay, Dios mío, esta palabra a veces yo ni la quiero ni repetir. Bueno, en esa época había los terroristas y, y fue terrible. Y yo y mi esposo no teníamos a veces ni qué comer, pero gracias a Dios, y cuando Dios se manifiesta en mucha abundancia. Mi esposo ahora trabaja, hace mucho tiempo creo que el Señor le ha regalado eso, vuelve a trabajar en una mina y él está muy bien. Ahora él, por ciertas circunstancias de mi salud, él viene y me ayuda. Pero yo le digo, hermanita, que a veces tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Y el Señor la va a recompensar, porque lo que usted está haciendo por sus hijitos es un regalo y un fruto que va a dar mucho más fruto de lo que usted piensa. Así que no se sienta mal. Yo le digo por experiencia. Un abrazo, hermanita Lady. Gracias, hermana Berito, gracias por ese amor. Yo sé que la hermanita Lady lo recibe con todo su corazón. Ahí le está poniendo en los mensajitos que gracias. Y es cierto, ¿no? O sea, recuerden lo que hablamos en el desarrollo del tema. La culpa tiene mucho que ver con decisiones. Cada día tomamos decisiones. Unas sencillas, como les ponía el caso. Levantarse, ver qué zapato se coloca, cómo se peina, que no tienen mayor quizás trascendencia, pero hay otras decisiones que marcan la vida y la historia de uno, ¿verdad? Y a veces uno cae en sentimientos de lástima, de autocomiseración o simplemente de culparse y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Fue lo correcto? ¿Realmente Dios lo quería? Pero como les repito, queridas hermanas, Jesús en esa cruz ya pagó ese precio por ese error, por esa equivocación, por lo que pudo ser. Y eso nos debe hacer sentirnos libres, libres y en paz, ¿verdad? Miren, yo les comparto algo muy personal. En algún momento de este caminar misionero ya son, como les comentaba en algún momento, son 24 años de vida misionera, de una vida de muchas renuncias, ¿verdad? Porque tuvimos que dejar nuestra profesión, nuestra casa, nuestra familia y abandonarnos a la misericordia de Dios, a lo que el Señor pues permitiera que se diera, ¿no? En el momento. Y cuando uno tiene familia, llegan momentos en que uno se auto pregunta, se cuestiona, ¿la decisión sería la correcta? ¿Verdad? Porque como misioneros, pues pasamos muchos momentos también de necesidad y necesidad grandísima, ¿verdad? Porque no tenemos una opción de decir, bueno, tengo estos bienes, los vendo y tengo para poder superar esta situación, o tengo esto, ¿no? O sea, en realidad, como siempre lo digo, nosotros somos eternos caminantes que contamos únicamente con la ropa que tenemos en el momento y unas maletas para ir donde Dios nos lleve. Pero cuando uno ya tiene familia, cuando uno ya tiene un hijo y piensa, ¿no? Y dice, ¿será la decisión correcta? De repente, quizás en estos momentos mi vida sería distinta, mi vida sería diferente. Y esa es la voz del enemigo que va susurrando, ¿verdad? Que va diciendo, quizás no tomaste el camino correcto, quizás no debió ser así, quizás debiste pensar, o tantas cosas. Pero créame, créame, que después es como que el Señor
viniera con un manto de consuelo y nos dijera, pero estás recibiendo una recompensa mucho mayor, las recompensas del reino de Dios, ¿no? Entonces, yo les comparto esa experiencia. A veces es difícil y por eso le entiendo a mi hermanita Lady, a la hermanita Vero, a la hermanita Liliana, que nos han compartido, ¿no? Todo esto de la culpa está directamente relacionado con decisiones tomadas. Y es importante, por eso, el autoanálisis y la aceptación de esos errores, porque de ahí parte toda la sanación. Yo lo reconozco, pero no me quedo mirando, o sea, no miro hacia abajo mis errores, sino que levanto mis ojos a la misericordia de Dios y ahí encuentro su auxilio y su protección. Solo mirar la cruz es sencillamente recordar que Él cargó con todos mis errores, con todas mis culpas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre lo debemos tener presente, queridas hermanas. ¿Alguien más que quiera compartir? Hermanita Sandra, Mi hermana Juanita, Dios le buenas bendice. noches. Qué alegría tenerla con nosotros esta noche. Gracias, hermanita. Yo, hermanita, quería compartir también a lo que usted acaba de exponer en esta noche. Es cierto, mire, de igual manera, es el tener fe en Dios, creer en Dios y confiar en Él. Mi hermanita, que se me ha metido en la cabeza, como se dice. Decirle por el tiempo sería largo, pero creo fortalecer esa fe había sido eh, bueno, el constante que el Santo Rosario, siempre me ha gustado esto, desde muy niña, que mi madre me llevó a la novena. Agradezco a Dios por los padres que me dio porque me encaminaron en eso, pero en el transcurso de la vida un poco uno que por los afanes del trabajo y de las situaciones, uno un poco que es poco perseverante, pero también hay, como usted ha dicho, dificultades. Y de tantos le digo, eso del resentimiento, culpa, es cierto porque en algún momento entendí que cuando uno se recuerda de algo que le hicieron y uno llora, había sido eso resentimiento, lo cual yo no lo había entendido, pero en efecto era así, que quedaba eso, ¿no? Y como dice usted, el enemigo está ahí, que fastidia, trata eh, de estar ahí permanentemente como un Goliat y uno tiene que salir como un David a batallar cada día. ¿Y qué me ha ayudado mucho, hermanita, en la pandemia? En el grupo que usted dirige con mi hermanito Pedro, lo que me fortalecía era todos los miércoles, perseverante. Ahí, también yo a veces por la salud caía vuelta, me levantaba vuelta, pero poco a poco ha sido, ¿no? Este fortalecimiento, el escuchar lo que usted nos explica, los testimonios, poco a poco han ido fortaleciendo esta fe, a entender, como decía mi esposo, no es ojalá, sí, eso dicen los hermanitos, no hay que decir ojalá Dios, no, sino que tenemos que estar seguros con la fe en Dios y decidir en seguir perseverando, ¿no? No es fácil, hermanita, porque como usted es el enemigo, a veces usted está en algo en camino y viene, algo sucede. Y el testimonio que le quiero dar sobre esto es de que durante la pandemia que me he fortalecido con ustedes, con la palabra, con los que nos explican y leyendo la palabra, y sí, soy así del Santo Rosario, me ha ayudado bastante a, a sentir esa manifestación de Dios que uno a veces es incrédulo, pero ahí está. Cada día es una batalla, ¿no? En donde nos caemos, nos levantamos y tenemos que enfrentar con decisión y ser realistas ante lo que viene, pero no perdiendo la fe en Dios, creer en Dios y confiar en Dios. El hombre debe confiar mucho en Dios. Y, y eso le agradezco también, hermanita, porque
esta pandemia ha sido, y siempre lo digo, que es un milagro de Dios que estemos. Diría tantas testimonios, hermanita, que en el transcurso de la vida una vez no se da cuenta que Dios siempre ha estado ahí, siempre se ha manifestado, y cómo no nos dábamos cuenta. Pero gracias por este caso. Hay hermanitos como usted que nos han fortalecido en esta. Yo estoy muy agradecida hacia ustedes con todo sus mensajes y llaman, por todo de que esa es la realidad, de que debo seguir adelante. Amén, amén, mi hermanita Juanita. Mire, creo que se le fue su internet, pero queremos agradecerle. Yo creo que ahí está, regresó mi hermana Juanita. Muchas gracias, hermana Juanita, por compartirnos parte de su vida, también de su historia, de sus vivencias, que nos ayudan mucho. Gracias, hermana Juanita. También Beticita, pues nos comparte, no puede abrir su micrófono, pero nos comparte que este tema le ha ayudado muchísimo para poder mirar la misericordia del Señor, ¿verdad? Beticita cuenta con nuestras oraciones siempre y recuerde que Dios le ama. Y algo muy importante que lo vuelvo a recalcar, el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas están siendo hechas de nuevo. Así que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y sintámonos amadas, perdonadas por Él. Cada vez que retornamos a la casa del Padre, cuando nos confesamos, cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, imagínense una fiesta en el cielo ordenada por ese Padre Dios, porque un pecador se arrepiente y Él hace esa fiesta y es feliz por ese pecador que se arrepiente. Así que sintámonos muy amadas, muy bendecidas por Dios. Tratemos de cumplir nuestras tareitas de la semana dentro de las posibilidades de su tiempo, de su trabajo. Si es posible, volvamos a escuchar el tema que hemos tomado el día de hoy. Y la próxima semana, queridas hermanas, finalizamos con los sábados que hemos tenido. Recuerden, nos queda pendiente la frustración y el rechazo, pero la semana que viene solo vamos a tocar frustración y el rechazo lo vamos a tomar ya en un próximo curso, porque son los sábados que teníamos planteados, solo que la depresión nos hemos extendido bastante porque era necesario, se los compartí, era muy necesario que ustedes recibieran toda esa información. Pero no se preocupen que ya en enero retornamos nuevamente con el siguiente curso, donde vamos a hablar un poquito también de la autoestima. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que tocar y que es fundamental para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Ya les vamos a compartir más adelante, pero el próximo sábado es nuestro último sábado en que nos vamos a reunir. Ojalá estuviéramos todos para hablar un poquito también acerca de la frustración. La frustración también tiene un origen y ese origen está en los sueños no realizados, en las metas no cumplidas, que muchas veces nosotras como mujeres nos suele suceder, sobre todo a las que, como hoy lo hemos abierto expresamente en nuestro corazón, renunciamos a veces a nuestros proyectos por darnos y brindarnos a nuestros hijos. ¿Es un error eso? Por supuesto que no. Por el contrario, es una bendición grandísima, pero que muchas veces marca nuestro corazón. A veces nuestros hijos no saben cuánto nos negamos para que ellos sean felices, ¿verdad? A veces esa frustración la llevamos solo en el silencio del corazón, pero que tiene que sanar para que nosotros podamos tener una paz profunda. Las espero el próximo fin de semana para compartir nuestra última reunión de este año, de nuestro último curso de este año, esperando nuevamente retornar con ustedes en el mes de enero. Entonces nos quedamos ahí hasta el próximo sábado, queridas hermanas. Las abrazo fuertemente en el amor de Cristo Jesús y que tengan una bendecida y santa noche. Dios les bendice.
Gracias, igual para todos. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones, Gracias, bendiciones. hermanita Sandrita. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Bendiciones, Gracias. hermanita. Dios la bendiga. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendice. Dios les bendice. Buenas noches. Gracias, Buenas hermanita. Buenas noches, noches. hermanita. Buen domingo. Gracias. Buenas noches, hermanita.